De nada. Gracias. Les comentaba que hoy es nuestra última clase en este formato. Ya el lunes serán sus exposiciones cortas y el miércoles 8 tendremos nuestro tercer y último parcial. Entonces, esta clase es un poquito comprimida para poder llegar al último tema, que es el ciclo celular. De todas maneras, el día de ayer o hoy, ya no estoy tan seguro, les mandé una serie de preguntas que tienen hasta el próximo lunes para responderlas. ¿Sí? Son particularmente preguntas relacionadas al funcionamiento del ciclo celular, mitosis, meiosis y un poquito de apoptosis y necrosis. ¿Sí? Entonces, es muy importante responder los cuestionarios, ya que el examen en parte está basado en las preguntas que he estado haciendo en los diversos cuestionarios. Entonces, si respondieron los cuestionarios, pues seguramente no tendrán ninguna dificultad para poder responder de manera adecuada el examen. Pero bueno, vamos a continuar con la clase de hoy, que está con la idea de poder finalizar lo que estuvimos viendo la clase pasada, que es el citoesqueleto. Recuérdenme rápidamente cuáles son las fibras principales que componen al citoesqueleto. Microtúbulos, filamentos intermedios y tubulinas. Microfilamentos de actina. A ver, vamos a ubicarnos. Microtúbulos que están constituidos de tubulina, microfilamentos que están constituidos de actina y filamentos intermedios. Esas fueron las tres estructuras. ¿Funcionalmente tienen diferencias estas estructuras? Unas son para movilidad de Ajá. orgánulos y las otras son como para fijar o ayudar a que se fijen los orgánulos. Ok, ok. Entonces, sí tienen También es para diferencia. unión, ¿no? Así es. Solo unión. O sea, para que las células se puedan unir entre ellas, eso es correcto. Entonces, la clase pasada justo discutíamos que la ubicación, déjenme a ver si es que no me deja mover las diapositivas, déjenme hacer otro intento. Creo que ahora sí. Lo que veíamos la clase pasada era que algunas de estas estructuras, vamos a arrancar desde aquí para recordar, no solo tienen funciones distintas, sino que hay una ubicación distinta. Mencionábamos que en el caso de los microfilamentos los encontrábamos en vellosidades, en la superficie interna de la membrana, rodeando la membrana. Y en el caso de los microtúbulos, comentábamos que estos se van por al ser dos subunidades, alfa y beta tubulina, estas forman un heterodímero, se unen entre ellas y van polimerizándose, o sea, van creciendo cada vez que se van uniendo dos subunidades, creando los microtúbulos. Y los microtúbulos los encontramos entonces desde el núcleo, ya que estos centriolos están al lado del núcleo, y a partir de ellos es como se van generando estas estructuras que son los microtúbulos rodeando a la estructura nuclear. O sea, saldrían alrededor del núcleo a través de estas estructuras que son los centriolos. Estos microtúbulos son importantes ya que a través de ellos se pueden mover los organelos, las vesículas, la separación de cromosomas. En el caso de los microfilamentos de actina, estos son relevantes porque son muy importantes para soportar los procesos de contracción, ¿sí? Que la célula pueda contraerse y relajarse. En las células epiteliales, como son este caso, además, forman parte de las vellosidades y se encuentran en las caras tanto vasolaterales como laterales. En el caso de los filamentos intermedios, estos los encontramos en las caras vasolaterales, en este caso en células epiteliales, donde los filamentos intermedios ayudarán a formar uniones, como ya decía, creo que era, no recuerdo si fue Azul o Lisbedalia, que mencionaban que estas fibras podrían servir para unir estructuras celulares, esto que es una célula con otra. Bajo ese principio, lo que decíamos la clase pasada es que puntualmente en el caso de los microtúbulos, estas estructuras compuestas de alfa y beta tubulina tienen carga. Y estos microtúbulos, al tener carga, permiten que haya una direccionalidad. Vamos a suponer que aquí tenemos una proteína motora, que esta proteína motora va a llevar una vesícula y esta vesícula se va a mover en sentido retrógrado o anterógrado. ¿Esto qué es? Va a ir desde el retículo al aparato o viceversa del aparato al retículo. ¿Cómo saber esa direccionalidad? Porque estas proteínas motoras, dependiendo del tipo de proteína motora, es la dirección que llevan y la dirección está basada con las cargas que tienen los extremos de estas estructuras que forman el citoesqueleto. Así mencionábamos que al menos dos de las principales proteínas motoras, que son quinesina y dineína, estas proteínas motoras, ¿qué hacen? Estas proteínas se unen a los microtúbulos, es como si tuvieran, estas fueran sus manos pegadas al microtúbulo, entonces cuando se va a mover es mover una mano hacia adelante y luego moverían la siguiente mano y así se van a ir dirigiendo.
pero es importante entender que quinesina se mueve desde la parte que está cargada negativamente a la parte cargada positivamente. Entonces, una molécula que se une, una vesícula que se uniera a quinesina, la dirección que va a llevar es de un polo que está cargado o un extremo cargado negativo hacia la parte positiva. En contraste, dineína se mueve, las vesículas que se unen a dineína se moverían de la parte positiva a la parte negativa. Esto es de gran importancia porque a través de esta polaridad que tienen los microtúbulos, las proteínas motoras se llaman motoras porque es el motor que mueve a las vesículas. Las vesículas están aquí, pero no podrían desplazarse sin unirse a una proteína motora que las vaya llevando en esta autopista que es el citoesqueleto en la dirección correcta. Así tenemos que hay aquí cada una de estas sería una vesícula, moléculas que se van a mover en un sentido anterógrado, que va de menos a más. Entonces, si este va de menos a más y este es un proceso anterógrado, aquí podríamos pensar que es el retículo endoplasmático y aquí estaría el aparato de Golgi, ¿sí? Aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Entonces, estas moléculas o estas vesículas que llevan moléculas que van a ir del retículo al aparato de Golgi, entonces, para poderse mover necesitan acoplarse a una proteína motora. ¿Cuál sería si me voy a mover en transporte anterógrado? Sería quinesina, donde se van a unir estas vesículas para pasar del retículo al aparato de Golgi. Pero si voy en un transporte retrógrado, ¿esto qué es? Del Golgi al retículo endoplasmático, entonces las vesículas se van a unir a proteínas motoras como dineicina. Dinesina lo que hace es que la vesícula la reconoce y al reconocerla, esta lo lleva en un transporte en sentido contrario. Ustedes ya saben que estas vesículas estarían recubiertas, si van del retículo al aparato de Golgi, ¿de qué proteínas estarían recubiertas estas vesículas? COP2. Justo lo que dice el compañero, ¿quién fue? Fui yo. Su nombre porque no lo estoy ubicando. Sebastián, perdón. Sebastián, perfecto, Sebastián, no le conocí la voz hoy, Sebastián. COP2. Y las que van, Sebastián, del Golgi al retículo endoplasmático, ¿de qué van recubiertas? De COP1. De COP1. Entonces, esto le sirve para que las proteínas, también la cubierta le sirve de reconocimiento para cuáles son las proteínas motoras y la direccionalidad que van a llevar. Entonces vean que, aunque la vesícula esté ahí, si esta vesícula no se acopla a un transporte a través del citoesqueleto, la vesícula no me serviría de nada. Pongamos un ejemplo. Aquí está una célula productora de insulina. Entonces, una vez que se tenga la insulina lista para ser secretada, esta insulina, para poder salir de esta célula beta, necesita ir en una vesícula que le permita su secreción. Significa que si por algún motivo este proceso de salida se ve entorpecido, aunque haya insulina, no podrá ser secretada. Entonces, el transporte de vesícula está acoplado a un sistema motor que incluye quinesina y dineína, entre otras proteínas motoras, que le permiten el transporte. Acuérdense que los organelos no están fijos, se mueven en la célula. Entonces, así tenemos que las vesículas se pueden ir moviendo unidas a estas proteínas motoras en direcciones distintas, ya sea en un transporte anterógrado, retrógrado, y son este acoplamiento con las proteínas motoras lo que permite que los organelos, vesículas, el transporte que se dé, la motilidad o movilidad que tienen los organelos, dependa del citoesqueleto. Aquí particularmente depende de microtúbulos, ¿sí? Entonces vean todas las funciones que tiene el citoesqueleto y de pronto pensamos en una vesícula saliendo, entrando de la célula, como si fuera un proceso automático. No, para poderlo hacer necesita acoplar el transporte a proteínas motoras y al citoesqueleto como tal, ¿sí? Entonces el movimiento de la célula, su contenido, necesita el citoesqueleto. Particularmente, si hablamos del movimiento celular que se da por medio de cilios y flagelos, estas estructuras, los cilios y flagelos, utilizan las fibras del citoesqueleto para poder tener motilidad. ¿Cómo funciona esto de cilios y flagelos? Me voy a adelantar un poquito, ¿sí? En el caso particular del espermatozoide, un espermatozoide lo que le da movimiento no es la cabeza, sino la cola del espermatozoide. Esta cola es un flagelo. Este flagelo, si hiciéramos un corte y lo viéramos de frente, y lo comentamos la clase pasada, lo que veríamos es una composición de 9 microtúbulos unidos, entonces algunos
tubos dicen 9 por 2, porque son 9 microtúbulos que están en la periferia y en el centro tiene 2 microtúbulos adicionales. Entonces a esto se le conoce como una estructura de 9 más 2. Esta estructura es clave para darle motilidad al flagelo. Nosotros hemos discutido que aquí hay mitocondrias que le permiten generar ATP y entonces motilidad. Esas mitocondrias, si el flagelo no tiene la estructura adecuada, aunque se produzca ATP, no va a poder moverse. Entonces, lo que le da la motilidad es justo el citoesqueleto, en este caso, una estructura de microtúbulos. Estos microtúbulos como tal obtienen esta estructura, ¿sí?, de parte de esta composición que tiene el acomodo de los microtúbulos como tal en el flagelo, pero comentábamos la clase pasada que si estos microtúbulos pierden su conformación, al perder su conformación, pierde la motilidad. ¿En qué casos? Cuando hay algunos genes que justo estructuran a los microtúbulos y estos genes se mutan, ya no adquiere, aunque está ahí los microtúbulos, el problema no es ni la alfa ni la beta tubulina, sino que para adquirir esta conformación hay unas proteínas que justo sirven como si fueran un andamio para que los microtúbulos queden ordenados. Cuando esas proteínas que ayudan a acomodar a los microtúbulos, en este caso, cuando dineína, que es una proteína motora, que sirve de andamiaje, no funciona, entonces estos microtúbulos pierden su conformación en una estructura ya no de 9 más 2. Sí están los 9 más 2 ahí, solo que no están ordenados. Al no tener este orden, el flagelo no puede moverse, aun cuando las mitocondrias produzcan ATP. Entonces, cuando se hace una espermatobioscopía y se hace un conteo, puede haber un conteo normal de espermatozoides, pero cuando se ve en un microscopio de campo oscuro y el espermatozoide no tiene motilidad, lo que se piensa es que puede haber defectos en la estructura de los microtúbulos o el andamiaje para que los microtúbulos se ordenen. Entonces, en ese escenario, pues lo único que queda es un proceso de fertilización in vitro, ya que los espermatozoides no adquirirán motilidad. ¿Sí? En el caso de los flagelos es parecido. La dineína, en esta estructura que tienen los microtúbulos, le ayuda a tener esta conformación. Decíamos en la clase pasada que al principio, cuando se describe el citoesqueleto, se encuentran las proteínas básicas del citoesqueleto, que es actina, tubulina, y las proteínas que conforman los filamentos intermedios, como queratina, pero esto se encontró en células eucariotas. Cuando estas proteínas eran buscadas, los genes que sirven para transcribir y luego traducir y tener actina, tubulina y proteínas de filamentos intermedios, se buscaban en procariotas. No hay actina, ni tubulina, ni queratina en las células procariotas. Eso llevó a suponer que las células procariotas no tenían citoesqueleto. Sin embargo, cuando se buscó por homología proteínas que se parecieran a actina, se encontró que las células procariotas tienen una proteína que se llama NRB muy parecida a actina, se parece mucho en la estructura actina. Los aminoácidos que la conforman generan dominios muy semejantes a la actina y se encontró que había una proteína, la FTSZ, muy parecida a tubulina. Sin embargo, a pesar de que esta se parece a tubulina y MRB se parece a actina, las funciones están cruzadas. MRB no se encarga de las funciones que tendría tubulina, sino que se encarga, de las funciones que tendría actina, sino que se encarga de las funciones que tiene actina, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que las funciones están cruzadas. Actina, en una célula eucariota, lo que haría es formar un anillo cuando se da la citocinesis para dividir a las dos células. Aunque esta proteína en revés se parece a actina, quien hace el trabajo es FTZ, que en realidad se parece a tubulina. Entonces, las proteínas del citoesqueleto sí se parecen entre ellas, pero las funciones que tiene la proteína parecida a actina en las células procariotas es la función que haría los microtúbulos en las eucariotas. Entonces, simplemente son funciones cruzadas, pero son proteínas que se parecen mucho a las que constituyen el citoesqueleto. En el caso de las proteínas de contacto para los filamentos intermedios, aquí le voy a dedicar solo un momentito. En el caso de estas proteínas de filamentos intermedios, ya dijimos que estas proteínas eran importantes porque formaban uniones con células vecinas. En el caso de células epiteliales, lo que estarían formando es una unión para evitar que por este espacio puedan pasar moléculas, bacterias. Entonces son muy importantes porque dan adhesión célula-célula, ¿sí?
Pero no son las únicas. Cuando se dan estas uniones con filamentos intermedios entre una célula y otra, a estas uniones se les conoce como un desmosoma. Un desmosoma no es otra cosa que uniones de adherencia. Mantener a una célula al lado de la otra, que no se separen, pero no es suficiente. Para evitar que haya paso de moléculas necesitamos no solamente estos desmosomas, sino que también se requieren uniones estrechas, como si pusiéramos cemento aquí. Hay proteínas que lo que hacen es fijar a la célula con la otra, no forman una sola membrana, sino que es proteínas que van a formar una unión estrecha, o sea, fijar a la célula e impedir que las moléculas puedan pasar entre la unión célula-célula. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Sin embargo, esta es la cara basolateral. Aquí hay una célula y al lado hay otra. Pero, ¿qué pasa con la cara basal? ¿Qué hay abajo? No hay otra célula porque esto es el epitelio, solo hay una capa de células. Abajo ya no hay más células. Entonces, en la parte de abajo, lo que hay es una lámina basal. Esa lámina basal como tal, está constituida por proteínas de la matriz extracelular que discutiremos en un momento, pero algo importante es que esas proteínas, ¿sí?, que forman los desmosomas, estas proteínas de los desmosomas también pueden formar uniones con la lámina basal. Como no hay una célula abajo, en vez de llamarse desmosomas, lo que se genera es la mitad del desmosoma, un hemidesmosoma, ¿sí? Entonces, este hemidesmosomas es la unión de la célula con la lámina basal para que no se despegue y no tengamos fragmentos de epitelio moviéndose alrededor de la célula. ¿Me permiten un segundito? No me tardo, denme un par de minutos nada más. Disculpen, ya estoy de vuelta. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, dígame. Una pregunta sobre lo que acaba de decir. Entonces, los desmosomas es una unión célula-célula y los semidesmosomas son unión célula con matriz extracelular, ¿no? Particularmente la lámina basal. La lámina basal es esta estructura que forma parte de la matriz extracelular y que la tienen no solo las células epiteliales. Las células epiteliales particularmente la tienen en la cara basal, pero hay células que tienen la lámina basal simplemente rodeando a toda la célula. Este es un ejemplo más sencillo porque aquí las células están acomodadas. En un epitelio las células están una al lado de otra y en la parte baja no hay más células del epitelio, sino una lámina basal que permite que las células estén fijadas a esa lámina y que además estén unidas entre ellas. En este caso, estas uniones que se conocen como desmosomas o hemidesmosomas están constituidas por parte del citoesqueleto y por la matriz. Por eso aquí es unión célula-matriz. La matriz sería la lámina basal. ¿De qué están constituidas estas estructuras, los desmosomas o los hemidesmosomas? De filamentos intermedios, proteínas que generan. Entonces, los filamentos intermedios, una de sus principales funciones es eso, tener adhesión célula-célula, célula-matriz. No sé si eso responde su pregunta, Sebastián. Sí, gracias. Okay. Entonces, de estas uniones para dar adhesión tenemos los desmosomas, que ya los comentamos, los semidesmosomas y las uniones estrechas. Esto lo podemos establecer de esta manera. Esta es una microscopía de, estas son dos células epiteliales, aquí estaría una, aquí estaría al lado de la otra, y vean cómo hay esta unión formada por los filamentos intermedios, generando un desmosoma completo, porque de los dos lados hay filamentos intermedios. Si le tomáramos esta misma imagen de la microscopía electrónica de transmisión, en la parte de abajo habría esta lámina basal y los desmosomas no serían completos porque solo está una parte de la célula, que es la cara basal, uniéndose con la matriz, que sería la lámina basal. ¿Sí? Estos desmosomas y estos semidesmosomas son muy importantes porque justo impiden que las moléculas puedan ingresar y que además el epitelio permanezca
como una estructura bien definida, impidiendo que pueda haber exposición de las células que estén después de este epitelio. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? En el caso de las uniones estrechas, estas uniones estrechas que están aquí son justo constituidas por proteínas que lo que hacen es unir a la célula. ¿Sí? Los desmosomas lo que hacen es un proceso de adhesión, pero las uniones estrechas es como si esta célula con la de al lado quedara pegada impidiendo que las moléculas ingresen a través de esta unión estrecha. Entonces, las uniones estrechas justo lo que hacen es evitar el paso de sustancias a través de estos espacios que podrían quedar. Entonces, en el intestino es muy común que cuando estas uniones ya no son eficientes, aquí hay unas proteínas que se llaman SOS1, otras proteínas que lo que hacen es justo formar estas uniones estrechas. Cuando estas proteínas son degradadas por un sistema proteasomal, o sea que estas proteínas ya no están formando uniones estrechas, es ahí cuando, si hablamos del intestino, sobre todo el intestino delgado, intestino grueso, las bacterias pueden ingresar cuando se da esta permeabilidad intestinal. Por lo que mantener la salud de esta estructura del intestino es clave para evitar pues, muchas complicaciones, como es productos bacterianos que ingresen, las propias bacterias. Entonces, vean cómo esta comunicación ya no es dentro solo de la célula, sino con células que estén al lado. Pero no son las únicas. Hay otras comunicaciones que forman uniones entre células y células que se le llama uniones tipo hendidura. Entonces, aparte de permitir que las células permanezcan unidas entre células vecinas, estas uniones hendiduras sirven como procesos de comunicación. La célula puede pasar moléculas en un sentido o en el otro a través de estas uniones tipo hendidura, que no son otra cosa que pequeños canales que permiten el tránsito de moléculas. Entonces, hasta aquí lo que hemos discutido es que el citoesqueleto tiene funciones diversas, funciona como un proceso para la movilidad de los organelos, incluidos cromosomas, se mueven vesículas. Algo que vamos a discutir un poquito más adelante es esto, la división celular. Los cromosomas de las células tienen que quedar alineados en el ecuador y es el citoesqueleto a través de los microtúbulos quien se encarga de alinearlos. ¿Por qué es tan importante alinearlos? Porque una vez que estén alineados, cada una de las células jalará estos cromosomas para luego hacer el proceso de citocinesis y quedarse con un mismo número de cromosomas durante la mitosis o la meiosis. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que fui muy rápido, pero es la única manera para poder cerrar con todos los temas que están en el programa. ¿Dudas? Ninguna duda. ¿Seguro? En el diagrama, Creo que no. yo en el diagrama venía unas uniones gap, esas no las vimos, ¿verdad? Solo toqué las uniones más importantes que tienen que ver con la adhesión celular. La adhesión celular es un proceso complejo, pero tiene proteínas que son clave. Esas proteínas que son claves son las que forman parte de los desmosomas, que son filamentos intermedios, los semidesmosomas, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, que son los que dan la unión de la célula, la cara basal con la lámina basal, uniones estrechas y las uniones hendidura. Las uniones gap se parecen a las uniones hendiduras. Y los gap, que son espacios vacíos, lo que ocurriría, déjenme ver si lo puedo hacer grande para tratar de proyectar un poquito. A ver, déjenme otra vez. Denme un segundo. Ok. Estos gap, acuérdense que un gap es un espacio. Entonces, un gap, déjenme dibujar. Acá está. Un gap sería, yo tengo aquí un proceso de unión estrecha aquí en la parte superior y el gap sería el espacio que queda entre una unión estrecha, un desmosoma y este sería el gap. Por ese gap pueden pasar moléculas, pero normalmente las moléculas que pasan entre una célula y otra está dado principalmente por uniones de tipo hendidura porque estos son canales. Entonces, el gap no es propiamente una unión. El gap es el vacío, el espacio vacío que queda entre una unión estrecha, la siguiente unión estrecha o el desmosoma. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hacemos una microscopía electrónica de transmisión, no vamos a encontrar que la célula toda está unida, la membrana vasolateral. No, no ocurre eso. Lo que ocurre es que hay pequeñas uniones, aquí una unión estrecha, un desmosoma,
y en medio de ellas queda un gap. El gap es ese espacio vacío al que hacen referencia, ¿sí? No sé si expliqué a lo que se refería. Sí, sí, está bien, muchas gracias. De nada. Pero llegamos a una parte muy interesante de la célula, que es algo que va a ser muy útil para la siguiente etapa, que es la comunicación. La comunicación celular, pero para que una célula se comunique, necesita estar en ese entorno social. La célula no puede vivir aislada. Es más, una célula, si nosotros pusiéramos una caja Petri aquí, una caja Petri, esa caja Petri, si le ponemos una celulita, una única celulita o dos celulitas, jamás crecerían, difícilmente crecerían, porque las células para crecer necesitan moléculas que generan las células vecinas y que las dejen en el medio, necesitan interaccionar entre ellas. Es más, pues para un tejido, si hablamos del músculo, el hígado, los pulmones, el tejido, cualquier tejido, como cualquier tejido, incluyendo el social, para hacer un tejido necesitamos individuos. Estos individuos serían las células, pero las células para formar un tejido no están en la mayoría de los tejidos. En el tejido epitelial, pues sí, una al lado de otra, pero en los otros tejidos no están pegadas una célula con otra. Entonces, ¿qué hay en medio de estas células y para qué les sirve? Lo que hay en medio, esto que estoy aquí marcando, no es otra cosa que la matriz extracelular. La matriz extracelular, que en el caso de las células epiteliales forma una pequeña lámina basal, la matriz extracelular es el espacio donde las células viven y se comunican, se unen con otras células, a pesar de no tener un contacto célula-célula, es a través de la matriz con lo que esta célula se va a unir a la célula que está al lado. Entonces, la matriz extracelular es muy importante. Pero en la mayoría de los tejidos, tal vez en el tejido óseo, por la cantidad de calcio, nosotros lo vemos como un tejido duro. La mayoría de los tejidos son tejidos blandos. Para hacer tejidos blandos, esta matriz, ¿qué debería de tener? ¿Qué debería de guardar para que esto no se endurezca? ¿Qué debería de haber? ¿Lípidos? Lípidos. Lípidos, los lípidos sí pueden estar ahí, pero no debe haber muchos lípidos en la matriz. No, esta matriz necesita estar hidratada. ¿Qué debería de haber para que esté hidratada? Agua. 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 Entonces, la clave de la matriz es mantener agua. Entonces, vamos a ver qué compone a esa matriz que le permite mantenerse hidratada y eso hace que los tejidos tengan un volumen. En el caso del hueso, no es que no haya agua, pero estos cristales de calcio que se suman hace que el hueso no tenga una matriz hidratada del todo. Por eso es una estructura sólida. Pero en el resto de los tejidos, la matriz está hidratada. Vamos a platicar un poquito de ello. Entonces, ¿qué es la matriz? La matriz está compuesta por todas estas estructuras que están afuera de la célula que le permitirá unir a esta célula que está acá con células vecinas. Entonces, es bien importante porque la matriz va a unir a una célula con otra célula por medio de proteínas que están en la membrana de las células, que son proteínas que pasan del espacio intercelular o intracelular al espacio extracelular. ¿Cómo se llaman estas proteínas que están cruzando la membrana de manera general? ¿Se acuerdan? ¿Los Integrinas. proteoglucanos? No, las proteínas que están en la membrana. ¿Alguien lo dijo por ahí? Integrinas. Bueno, estas puntualmente son integrinas, pero las proteínas que hacen eso son proteínas integrales de membrana. Las que mencionó la compañera es correcto. La matriz se une a la célula por medio de proteínas que se llaman integrinas y esas proteínas integrinas a la vez están unidas con el citoesqueleto. Vean qué interesante. El citoesqueleto se une a la membrana a través de estas proteínas integrinas y la matriz extracelular se une a la célula a través también de estas integrinas. ¿Por qué es importante? Porque imagínense que estas células sean del músculo, jalan a esta célula y como está unida a la otra por proteínas integrales, pues simplemente lo que podría pasar es que te lleves el pedazo de membrana. ¿Cómo evitamos que haya esta ruptura del tejido? Porque las proteínas donde se ancla la matriz están fijadas a través del citoesqueleto. Es como si tuviéramos un andamio adentro deteniendo a las proteínas integrales que afuera están unidas con la matriz extracelular. Esto evita que cuando haya contracciones, movimientos, el tejido tenga una ruptura. Eso no significa que nunca haya una ruptura en el tejido. De pronto alguien puede ir corriendo y tiene un calambre espantoso y luego se dan cuenta que efectivamente hubo una ruptura de algún ligamento, de algún tejido. ¿Qué pasó? Pues se rompió esto. Entonces tendremos que esperar para reconstituir estas uniones y que ese tejido se vuelva a formar.
¿sí? Se vuelvan a dar estas uniones. ¿Pero qué compone a la matriz? Porque estas proteínas integrales, las integrinas, son parte de la célula, de la membrana. Entonces, ¿de qué está conformada la matriz? La matriz está conformada por proteínas que aguanten tensión, como es el colágeno. Por eso cuando envejecemos, el colágeno que mantiene esta tensión del tejido empieza a ver en menor concentración y eso produce estos surcos que serían las arrugas en el envejecimiento, porque lo que tenemos es un tejido que ya no es tan elástico. Es que el colágeno es parte de esas fibras, de la matriz. ¿Significa que si ponemos mucho colágeno encima de la piel va a pasar? No, el colágeno no va a pasar. Necesitamos que el colágeno pueda entrar al tejido y reconstituir esa matriz. Cuando alguien se pone botox, no es que el colágeno esté en mejor cantidad o en una estructura mejor para la matriz. No, lo que pasa es que el botox es una toxina que lo que hace es que esa toxina impide el estímulo nervioso y paraliza el músculo. Entonces, al paralizar el músculo, este no responde al sistema nervioso y no se ve por eso cuando una persona se pone este tipo de moléculas, como son las toxinas que provienen de una bacteria, que en sí la bacteria es tóxica para el organismo, pero la toxina expuesta a las células impedirían que esto se contraiga y entonces se ve estirado. Pero no es que haya más colágeno, simplemente evitamos que se forme porque no se da la contracción y la relajación, simplemente el músculo se queda extendido. Cuando pase el efecto, otra vez se verá justo esta contracción y se formará esta grieta otra vez en el tejido. Pero no es lo único que tiene es colágeno. También tiene elastina, aunque no esté puesta ahí, que le sirve para la elasticidad. Contiene moléculas que atrapen agua, ¿sí? Que son estas, los polisacáridos que forman parte de los proteoglucanos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Los proteoglucanos son la clave en sí de la matriz extracelular para mantenerla hidratada. El colágeno, la elastina, le sirve para darle justo esta capacidad de expansión y relajación, elasticidad. Y hay unas proteínas que en el caso de la lámina basal, que se llaman, si son de la lámina, se llaman laminina. La laminina sirve para que la cara basal de las células epiteliales se puedan unir con la matriz, que sería lámina basal, a través de esta estructura. Entonces, esto permite que la lámina basal permanezca unida o las células permanezcan unidas a la lámina basal. Entonces, la matriz extracelular son las que dan este contexto social de comunicación a la célula. ¿De qué está compuesta la matriz extracelular? La matriz extracelular está compuesta de tejido conectivo, porque conecta las células. Entonces, ese tejido conectivo lo encontramos en tendones, en cartílago, en el propio hueso, solo que, como les decía, en el hueso, por los cristales de calcio, este es dura, pero tiene una matriz extracelular, solo que rígida por la concentración de calcio. Esta matriz extracelular la podemos dividir, a esa estructura, la podemos dividir en tres partes. Vamos a hablar un poquito de ella. La parte estructural, la que le da elasticidad, que es colágenos, que hay distintos tipos de colágena, y elastina. Lo que la mantiene hidratada, pues tiene que haber un fluido que lleve agua, iones y los proteoglucanos. Y lo que permite que haya una adhesión entre células y células, como sería la fibronectina. Entonces, cuando hacemos una microscopía, lo que observamos son células, pero esto que está en blanco, que mantiene el tejido, eso es la matriz extracelular. Perdón, denme un segundito.